Hades, el soberano del inframundo, siempre ha sido una figura envuelta en misterio y terror. ¿Pero qué hay detrás de su enigmática historia? Desde su tenebroso rapto de Perséfone hasta el uso de un casco capaz de volverlo invisible, la leyenda de Hades va más allá de ser el guardián de las almas perdidas. ¿Por qué realmente fue relegado al inframundo? ¿Es Hades el villano que todos imaginamos, o hay algo más en su naturaleza? A lo largo de este video, te revelaremos 10 curiosidades fascinantes que cambiarán para siempre tu percepción de este oscuro dios. Conocerás su lucha por el poder con Zeus, su relación con Hécate, y hasta los secretos de su castigo a los titanes y a mortales como Sísifo. Prepárate para adentrarte en un relato donde el mito y la realidad se entrelazan, mostrando a un Hades que no solo es el señor de las sombras, sino un ser que guarda mucho más de lo que se dice. El rapto de Perséfone es una de las historias más impactantes sobre Hades. Según el mito, Perséfone era la hija de Deméter, diosa de la cosecha. Un día, mientras recogía flores en los campos, la tierra se abrió y de sus profundidades surgió Hades, quien la tomó y la llevó consigo al inframundo. Desesperada, Deméter buscó a su hija por todo el mundo, y en su dolor, descuidó sus deberes, sumiendo a la tierra en un invierno perpetuo. Zeus, preocupado por el destino de la humanidad, intervino para que Hades devolviera a Perséfone, pero había un problema: ella había comido semillas de granada en el inframundo, lo que la ataba a ese reino. Al final, se acordó que Perséfone pasaría la mitad del año con su madre en la superficie, trayendo consigo la primavera y el verano, y la otra mitad con Hades, marcando el otoño y el invierno. Este mito no solo muestra el poder de Hades, sino también cómo sus acciones influían en el mundo de los mortales, recordando la eterna conexión entre vida y muerte. El casco de la invisibilidad es uno de los artefactos más enigmáticos y poderosos en la mitología griega. También conocido como el yelmo de Hades, este casco otorgaba la capacidad de volverse completamente invisible, lo que le permitía moverse sin ser visto tanto por dioses como por mortales. Se dice que fue forjado por los cíclopes, junto con el rayo de Zeus y el tridente de Poseidón, como un regalo para los 3 hermanos durante su lucha contra los titanes. Con el casco, Hades podía desplazarse libremente por el mundo sin ser detectado, acechando en las sombras o evitando conflictos innecesarios. Este artefacto también fue prestado en ciertas ocasiones a otros héroes y dioses. Por ejemplo, se cuenta que Perseo lo utilizó para escapar de las gorgonas después de derrotar a Medusa. La existencia del casco demuestra el carácter estratégico y reservado de Hades, un dios que prefería actuar de manera sigilosa y precisa, evitando la confrontación directa. ¿Por qué Hades se convirtió en el dios del inframundo? La respuesta se remonta al reparto del universo entre los 3 hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, tras la victoria sobre su padre Cronos y los titanes. Después de la Gran Guerra, los 3 dioses decidieron dividirse el dominio del cosmos a través de un sorteo. Zeus obtuvo el cielo, Poseidón el mar y Hades, por azar, recibió el inframundo, convirtiéndose en el gobernante de las profundidades. Aunque podría parecer un castigo, Hades asumió su rol con total seriedad, encargándose de mantener el orden y la justicia en el reino de los muertos. Su dominio no se limitaba solo a los difuntos, también controlaba riquezas ocultas en la tierra, como metales preciosos, lo que le ganó el título de El Rico. Sin embargo, su posición fue malinterpretada por muchos, ya que su relación con la muerte lo convirtió, erróneamente, en símbolo de maldad y oscuridad. La verdad es que Hades no era un dios vengativo, sino un soberano que se ocupaba de que cada alma recibiera su destino justo en el inframundo. La historia de Orfeo y Eurídice es uno de los mitos más conmovedores que involucran a Hades. Orfeo, el músico más talentoso de la antigua Grecia, estaba devastado por la muerte de su amada esposa, Eurídice. Decidido a recuperarla, descendió al inframundo y, con su música, logró conmover incluso al dios de los muertos. Hades, impresionado por la habilidad y el amor de Orfeo, aceptó permitirle llevarse a Eurídice de regreso al mundo de los vivos, pero con una condición: no debía voltear a mirarla hasta que ambos hubieran salido del inframundo. Orfeo aceptó, pero la ansiedad y el temor lo vencieron.
justo antes de cruzar la última puerta, se giró para asegurarse de que Eurídice estuviera con él, rompiendo la condición. En ese instante, Eurídice fue arrastrada de nuevo a la oscuridad, esta vez para siempre. Este mito muestra el lado justo de Hades, quien, aunque conocido por su severidad, era capaz de mostrar compasión y dar una oportunidad, incluso en su reino de sombras. Los amoríos de Hades son un tema que rara vez se explora en comparación con los romances de otros dioses olímpicos. Aunque no fue tan notorio por sus conquistas amorosas como Zeus o Poseidón, Hades también tuvo sus propias historias de amor y encuentros. Su relación más famosa es, sin duda, con Perséfone, la diosa de la primavera, a quien secuestró para convertirla en su reina. Sin embargo, esta no fue la única mujer en la vida de Hades. Existen relatos que mencionan a varias ninfas y seres del inframundo con las que tuvo relaciones pasajeras. Una de estas historias narra que Hades se enamoró de la ninfa Mente, pero Perséfone, celosa de su existencia, la transformó en una planta de menta para evitar que Hades volviera a acercarse a ella. Otro mito habla de Leuce, una ninfa a la que Hades convirtió en un álamo blanco tras su muerte, como símbolo de su amor eterno. Aunque estas historias son menos conocidas, revelan un lado menos sombrío y más humano de Hades, mostrando que, a pesar de su papel como señor de los muertos, también experimentó el amor y la pérdida. El secuestro de Hécate por Hades es un mito menos conocido, pero igual de intrigante. Hécate, diosa de la magia y los hechizos, tenía una conexión especial con el inframundo y con Hades. Según ciertas versiones del mito, Hécate fue raptada por Hades debido a su poder sobre los fantasmas y los espíritus, cualidades que él valoraba enormemente en su reino. Sin embargo, a diferencia del rapto de Perséfone, Hécate no fue tomada como prisionera o reina, sino como una aliada y consejera en los asuntos del inframundo. Se dice que Hécate aceptó su destino y encontró en Hades un igual, respetándolo por su justicia y su rol como juez de las almas. Esta alianza fue crucial para el equilibrio en el inframundo, ya que Hécate actuaba como mediadora entre los vivos y los muertos, y era la única de los dioses que podía moverse libremente entre ambos mundos. La relación entre Hades y Hécate muestra una cooperación basada en el respeto y el entendimiento mutuo, revelando un lado estratégico y astuto de Hades en la gestión de su reino sombrío y en el uso de la magia para mantener el equilibrio. La maldición de los titanes es un episodio oscuro que revela la severidad de Hades y su papel en la retribución divina. Después de la derrota de los titanes en la gran guerra conocida como la Titanomaquia, Zeus, Hades y Poseidón acordaron un castigo eterno para los vencidos. Mientras que muchos fueron encerrados en el Tártaro, la región más profunda del inframundo, fue Hades quien se encargó de vigilar y asegurar que las almas de estos antiguos dioses no pudieran escapar. La prisión de los titanes estaba envuelta en una oscuridad impenetrable y rodeada por ríos de fuego, custodiada por los feroces cíclopes y Hecatón Quiros. Esta responsabilidad colocó a Hades en una posición crítica, siendo no solo el señor de los muertos, sino también el guardián de estos temibles enemigos de los dioses olímpicos. Los antiguos creían que la presencia de Hades mantenía sellado el peligro, garantizando la estabilidad del cosmos. Esta tarea refleja el lado implacable y autoritario de Hades, que no toleraba la insubordinación y protegía el equilibrio divino a toda costa, asegurándose de que los titanes permanecieran atrapados en su eterno sufrimiento. Hades y Zeus, aunque hermanos, protagonizaron una lucha por el poder que definió el destino de los tres grandes reinos, el cielo, el mar y el inframundo. Después de derrocar a su padre, Cronos, y a los demás titanes, los tres dioses hermanos sabían que debían dividirse el universo. Sin embargo, esta decisión no fue sencilla y desató una serie de tensiones entre ellos. Zeus, el mayor y más ambicioso, deseaba gobernar sobre todo, pero Hades, quien también había demostrado su poder en la guerra, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Según algunos relatos, la discordia llegó a tal punto que los hermanos recurrieron al sorteo como una forma de resolver la disputa, con la esperanza de evitar un enfrentamiento devastador. El azar decidió el destino, Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con el mar, y Hades fue relegado al inframundo.
Aunque la resolución fue aceptada, en el fondo quedó una sombra de resentimiento entre Zeus y Hades, marcando su relación para siempre. Esta rivalidad implícita no solo revela la fragilidad de la unidad entre los dioses, sino también la naturaleza inevitable del conflicto por el poder, incluso entre los más poderosos del Olimpo. El mito de Sísifo y su castigo es una de las historias más emblemáticas del inframundo y resalta la autoridad inflexible de Hades. Sísifo, rey de Éfira, era famoso por su astucia y su habilidad para engañar a dioses y mortales. Cuando llegó su momento de morir, logró engañar a Tánatos, el dios de la muerte, encadenándolo y evitando así que cualquier mortal falleciera. La ausencia de muertes desató el caos en el mundo, lo que obligó a Hades a intervenir. Finalmente, Sísifo fue capturado y llevado al inframundo, pero no sin antes convencer a Hades de permitirle despedirse de su esposa. Sin embargo, una vez de regreso en la tierra, Sísifo no tenía intención de volver al inframundo, desafiando una vez más la autoridad divina. Como castigo por su insolencia, Hades lo condenó a una tarea eterna y sin sentido, empujar una enorme roca colina arriba, solo para verla rodar de nuevo hacia el fondo una y otra vez. Este castigo ejemplificaba la noción de un sufrimiento sin fin, donde el esfuerzo era tan inútil como eterno. La historia de Sísifo revela no solo la justicia implacable de Hades, sino también la inevitabilidad de la muerte y las consecuencias de desafiar el orden natural impuesto por los dioses. La verdadera naturaleza de Hades ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos. A menudo es percibido como el dios malvado del inframundo, asociado con la muerte y el sufrimiento. Sin embargo, una mirada más profunda revela que su papel es mucho más complejo. Hades no es simplemente un ser maligno, es un gobernante justo y necesario que mantiene el equilibrio en el mundo. Como dios del inframundo, su deber es recibir a las almas de los difuntos y asegurarse de que cada una reciba su merecido, de acuerdo con sus acciones en vida. Contrario a la idea de un dios sin piedad, Hades también mostraba compasión en ciertos mitos, como su trato a Orfeo o su relación con Perséfone. A menudo, su imagen se ha distorsionado por la falta de entendimiento sobre su verdadero propósito, no es el instigador de la muerte, sino su guardián. Así, Hades puede ser visto como una figura que simboliza la aceptación de la muerte y el ciclo natural de la vida. Su complejidad nos invita a cuestionar nuestras percepciones sobre el bien y el mal, y a considerar que incluso en la oscuridad puede haber justicia y equilibrio. A lo largo de este recorrido por las 10 curiosidades fascinantes sobre Hades, hemos descubierto que el dios del inframundo es una figura mucho más rica y compleja de lo que comúnmente se piensa. Desde su relación con Perséfone y el emblemático casco de la invisibilidad, hasta su justicia implacable en la historia de Sísifo, Hades nos muestra que su reino no es simplemente un lugar de castigo, sino un espacio de equilibrio y orden. Su papel como guardián de las almas y su alianza con dioses como Hécate revelan su importancia en la mitología griega, desafiando las nociones simplistas de maldad. Hades nos invita a reflexionar sobre la muerte y el ciclo de la vida, recordándonos que no debemos temer lo desconocido, sino aceptarlo como parte de nuestra existencia.